ahora sí con la señora Miriam, vamos a hablar en el primer bloque sobre las relaciones, las familias biológicas, ¿no? Entonces ahí yo quería pedirle a la señora Miriam y transmitirle, pues, trasladarle el micrófono para que ella nos contara un poco su experiencia como madre y cómo fue esa motivación para ella de comenzar con el proyecto de PFLAG. A ver si ahora sí ya puede compartirnos y nos encantaría que nos dé su historia, porque es una historia realmente hermosa y muy motivadora. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias. Bueno, les puedo decir que mi historia es bastante larga y voy a tratar de resumirla lo más posible, ya que me tomó, aunque parezca y suene increíble, me tomó 18 años este largo camino que he tenido desde el momento que mi hijo me revelara su orientación sexual. Y sí les digo, no basta con amar a nuestros hijos, es preciso que ellos se den cuenta de que los amamos. Eso es fundamental. Desde mi embarazo yo esperaba con ansiedad un hijo varón, ya que tenía una niña de 3 años y medio. Y todo lo arreglé en mi casa para esperar un hijo varón. Al momento de dar a luz, tuve una niña. Y todo en el hogar estaba apropiado a un varón. Miren lo que son las cosas de la vida, que mi hijo nació en ese momento niña. Yo fui feliz. Lloré cuando nació porque sí, yo quería un varón, pero cuando yo la vi, dije, no, es mi hija y la adoro. Y desde ese momento se puede decir que me volví activista, porque considero que una persona, una madre, desde el momento de concebir al hijo, ya decidiste tenerlo, ya decidiste traer al mundo una personita que tú vas a defender, que tú vas a querer y por ejemplo, cuando tu hijo chiquito se cae, tú lo levantas y eso es ya estar activo hacia tu hijo, ¿verdad? Entonces, mi hijo fue creciendo de pequeño que no le gustaba nada que fuera de niñas, nada, ni la ropa, ni los juegos, ni nada. Su hermana mayor jugaba con las Barbies, él no le gustaban las Barbies, él prefería estar afuera en la patineta, en la bicicleta, era el capitán del equipo de su escuela primaria de fútbol y yo no comprendía eso. Yo no comprendía eso porque yo estaba muy ajena, había sido criada de una manera con muchos tabúes y yo no comprendía y no le paraba a esas señales que ya me estaba enviando mi hija. Lo dejé pasar, mi hijo siguió creciendo, llegó a la escuela secundaria, vivíamos en los Estados Unidos, luego de que yo tuve un divorcio, me fui a vivir a los Estados Unidos con mis 2 hijas, como madre soltera, estuvimos allá 10 años, mi hijo hizo su escuela secundaria en los Estados Unidos y fue allá, que al terminar la escuela secundaria regresó a Panamá, y me dijo, mamá, yo me quiero ir, yo quiero ser independiente, vino a Panamá y se sentía libre. Buscó su trabajo, puso su apartamento y empezó su vida laboral. Yo me quedé en los Estados Unidos. Después me fue a visitar después de un año y me dice que va con una amiga y me va a visitar precisamente el día de mi cumpleaños y me da el mejor de los regalos, el regalo que cambiaría mi vida desde ese momento hasta el día de hoy. Me dice, mamá, esta es mi orientación, a mí me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, y yo asumí en mi poco conocimiento que mi hijo era una mujer lesbiana. Yo lo asumí, cosa que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no era así. Mi hijo estuvo muchos años como lesbiana y se puede decir, hace 4 años, mi hijo empezó su transición y otra vez me da otra noticia y me dice, mira mamá, yo me identifico como un hombre trans y yo quiero que sepas que esto es lo que soy. La primera vez les puedo decir, cuando me dijo que era lesbiana, fue un shock tremendo para mí, porque yo no sabía nada del tema y tenía miedo. Se puede decir que me agobiaron mis temores, mis interrogantes, tenía miedo de qué iba a pasar con mi hija,
de qué se iba a encontrar en el mundo, de los peligros que iba a tener, ¿verdad? Y mis propios miedos porque no conocía del tema. Yo se puede decir que me eduqué desde ese momento hasta que mi hijo retornó a Estados Unidos. Yo me eduqué en el tema, entré a PIFLAC de Estados Unidos, me dieron apoyo y aprendí mucho. Cuando mi hijo me dice acá en Panamá que ya yo había vuelto con los años, porque pasaron varios años, y ya estábamos los dos aquí en Panamá, y mi hijo me dice que se está identificando como un hombre trans, les digo que ya yo tenía conocimiento de lo que era un hombre trans, y fue mayor mi sorpresa, porque cuando un chico, un hijo te dice que es lesbiana, que es gay, no tiene cambios físicos, pero cuando un hijo te dice que es una persona trans, va a cambiar físicamente. Y me agobiaron más los temores de los peligros que mi hijo iba a enfrentar en la vida y de esos cambios, cómo le iban a afectar a su organismo. Gracias a Dios, mi hijo tuvo la asesoría de médicos y empezó su transición hace 4 años. Le doy gracias a la vida que me dio la entereza para sentir que no solamente con amar estaba haciendo mi labor como madre, que me tenía que educar para poder caminar con mi hijo. Y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Estoy feliz ya que yo parí 2 niñas. Gracias a mi hijo he aprendido mucho, pero mi hijo Pau me hizo conocer y me hizo hace 4 años conocer mi hijo varón, el hijo que yo esperaba, que él. He aprendido mucho con él. Estoy muy feliz, le doy gracias a la vida y cada día trato de mejorar y ser mejor madre. Mi mensaje para los padres es: recuerden, no basta con amar a sus hijos. Hay que, es preciso que ellos se den cuenta de eso. ¿Cómo? Con nuestros actos, con nuestro amor, con nuestra compañía. Muchísimas gracias, Era Miriam. La verdad que no cesa de transmitirnos ese profundo amor con cada una de sus palabras. Realmente yo por lo menos lo siento muy propio. Yo cuando la escucho, escucho amor puro de madre y es algo muy hermoso y yo creo que también para nosotros que somos hijos, el escuchar ese amor contra cualquier tipo de situación nos da una tranquilidad de que del otro lado podemos contar siempre con alguien. Y en ese sentido, Álvaro, ya la señora Miriam nos ha comentado un poquito que definitivamente es un reto, ¿no? Creo que me quedo corta con decir que es un reto para un padre que ama tanto y que quiere estar ahí y se enfrenta a todos estos miedos. ¿Cómo tú ves, en tu experiencia, cuáles son las principales, los principales sentimientos o emociones que este tipo de noticia o entrar a asimilar esta decisión por parte de los hijos, de un lado, de hablar con sus padres e involucrarlos en este conocimiento, autoconocimiento? Háblanos un poco de tu experiencia en cuanto a qué pueden afrontar los padres, qué pueden esperar, cuáles pueden ser otros retos, además de los que ya nos ha comentado la señora Miriam desde su vivencia. Sí, bueno, mira, un poco emocionalmente hay algunas cosas que aparecen típicamente. Por ejemplo, los papás se asustan mucho, mucho miedo de entrada. Eh, a veces hay sorpresa, a veces no. Es decir, hay algunos papás o mamás que sospechan un poco que hay algo distinto con la sexualidad de esta persona, con el género de esta persona. Muchas veces no lo han querido ni siquiera decir o señalar o preguntar, lo cual está bien. Eh, Muchas veces un poco como en un intento de, bueno, sencillamente dejar que la persona vaya creciendo y muestre lo que quiera mostrar. Eh, pero a veces también no han querido como hablar del tema por un poquito una negación, porque asusta mucho, porque no saben cómo enfrentar eso, porque hay que admitirlo, a muchísimos papás y mamás no les enseñan nada de esto, o sea, sobre todo en Panamá, por ejemplo, que tenemos un problema tan grande porque no hay educación sexual formal en las escuelas, entonces la gente sabe lo que le han dicho sus familias o lo que ha escuchado en la calle o lo que aprendió más o menos un poco dando tumbos en la vida. Y muchas veces esas experiencias no cubren nada sobre diversidad sexual de una manera adecuada.
Entonces, la gente forma familias, de pronto tiene hijos, y cuando estos hijos a lo mejor son gays, lesbianas, bisexuales, trans, etcétera, estos papás no saben qué hacer con eso, porque nunca lo han pensado, nunca nadie les ha enseñado ni les ha comentado. Entonces, cuando viene esta noticia, cuando hay como esta salida de closet que le decimos, usualmente los papás se ponen muy asustados. Y cuando digo papás y mamás, o sea, los cuidadores, se ponen muy, muy asustados. Y ese miedo, o sea, a punta del miedo, puede haber muchísimas reacciones en comportamiento. Algunos papás típicamente dicen, pero no le digas nada a nadie, déjame a mí con este secreto, no le comentes a nadie más. Entonces tratan como un poquito como de empujar a la persona de vuelta al closet, eh, y muchas veces lo hacen porque están preocupados de que algo les pase, porque no saben si les van a hacer bullying, no saben si los van a rechazar. Entonces la intención viene desde un buen lugar, como te quiero cuidar, pero al mismo tiempo cuidar no puede ser, te voy a censurar para que tú no tengas la identidad que tienes y para que tú te pongas, ¿sabes? Quepas en el cuadro de a lo mejor lo que socialmente se espera de ti. Así que el miedo suele ser como la primera respuesta. Sin embargo, algo muy positivo es que, y te lo puedo contar un poco desde la experiencia clínica, hace 20 años atrás yo recibía muchas familias que estaban en esta situación, a lo mejor un hijo o una hija les decía algo, mira, soy gay, soy lesbiana, trans, etc. Y estos papás traían a estos muchachos a consulta y decían, eh, yo no puedo con esto, algo está mal aquí, tiene una enfermedad mental, cámbialo, hazle algo, ¿sabes? Esto no puede ser, yo no lo puedo aceptar en mi casa. Hoy día hay más y más familias, parejas de papás, o papás solos o mamás solas, que llegan con sus hijos en esta misma situación, y ya la solicitud, el motivo de consulta no es cámbialo, sino que es, yo de esto no sé nada, necesito aprender para saber cómo tengo que cuidar a mi hijo, o qué tengo que saber porque no tengo idea. Nadie nunca me ha dicho y este muchacho me acaba de decir algo distinto, entonces quiero saber. Y eso es un cambio de actitud bien importante. Usualmente lo están teniendo papás que están como en los 40 hoy día, o sea que son papás más jóvenes, que ya no son los papás que a lo mejor, sabes, hace 20 años atrás tenían 40 años, entonces habían crecido en otra generación. O sea que eso es un tinte positivo, o sea, vemos el cambio que ha habido, y yo creo que apunta un poco de activismo y de educación, un poco apunta yo creo que mucho de visibilización. O sea, hoy día, cuando tú ves a una persona LGBT, eh, que, que ya no la ves por la etiqueta, sino que la ves porque es tu médico o tu dentista o la persona que trabaja de tal cosa o alguien que hizo una familia o el vecino. Entonces ves el ser humano. Eso contribuye mucho a que la persona se humanice más, ¿no? Y yo creo que es un cambio importante. Pero usualmente se espera el miedo. Incluso en personas que están bastante educadas en cuanto a estos temas, hay un poquito de miedo todavía. Claro, y te agradezco, Álvaro, bueno, por todo esa explicación que realmente nos aporta mucho a tal vez ponerlo en contexto. Quisiera invitar también tal vez a Jorge y a Susana. Hablabas un tema interesante que es el de la humanización, y esa humanización dentro del contexto de nuestra familia biológica se extiende en muchos casos, no, o sea, no solamente viene de los padres, sino a veces viene de los hermanos, y de la forma en que el mismo núcleo familiar biológico se maneja con respecto de los hijos en términos generales o entre hermanos y demás. Entonces quisiera tal vez que Jorge y Susana nos compartan un poco esa perspectiva, tal vez como hijos o como hermanos, cómo se ve esa humanización o ese apoyo o cómo se ve esa relación de base dentro de los contextos de nuestros núcleos familiares biológicos, que puede brindarles o que les ha brindado tal vez en su experiencia o historia esa estabilidad, esa seguridad. No sé si alguno quiere compartir. Dijimos que íbamos a hacerlo un poco una conversación desestructurada en una parte para que todos queríamos, o sea, todos queríamos como aportar en diferentes temas, así que dándole la oportunidad a todos de que den esos valiosos aportes también. Jorge, primero, que creo que aquí también. ¿Yo primero? Sí. Eh,
yo estoy completamente de acuerdo y me encanta cómo lo proyectó Álvaro. La parte de la visibilización, es por eso, de alguna manera, porque yo estoy representando Fundación Iguales. Yo no soy un experto como mi hermano, pero nuestra fundación, que la lleva, la bandera grande la tiene en las manos, es justamente eso, es visibilizar y educar en todas las maneras posibles, no solamente a través de redes sociales, sino en talleres en persona. Mi hermano ha viajado a diferentes provincias de Panamá tratando de buscar esos líderes que, le, que se les da de alguna manera la información más estructurada para que ellos puedan hacer ese mismo trabajo. Creo que es como que pasar la antorcha de una mano a otra. Y esa es la historia de mi familia. Él me pasó una antorcha porque somos 3 hermanos, y 2 somos gays, tanto mi hermano mayor, que es Iván, el actual presidente, y yo. Entonces la historia, que habla Álvaro, y que habló la señora Miriam, que es divina, en cuanto no solamente es amar, sino amar, estudiar y acompañar. Yo creo que esa es mi familia, eso es mi mamá y mi papá, que desde que Iván salió del closet primero, Iván no vivía, le cuento rapidito la historia porque es súper divertida. Iván no vivía en Panamá, yo sí vivía en Panamá y yo vivía en casa de mis papás. Iván de Washington viene a Panamá 3 días, sale del closet y se regresa a Washington, pues porque tenía que trabajar. Y entonces esa fue mi primera salida del closet, porque yo, a través de mi hermano, hablando con mis padres, obviamente el shock más grande fue ese. No es la situación que todo el mundo pensaría que es la ideal, para luego yo aprender de eso, saber acompañar a mi mamá y a mi papá en ese proceso de, es lo que dijo Álvaro, aquí la respuesta que muchas veces tú piensas que es negativa es por miedo, qué le va a pasar, qué le van a hacer, y eso es lo que mi papá y mi mamá desde el principio nos dejaron claro. Estas acciones que yo estoy tomando, la manera que estoy reaccionando es solamente porque los amamos. Y rápidamente, en unos años, mi mamá no solamente se volvió, mi papá y mi mamá no se volvieron esa persona que te amamos, sino te amamos y queremos conocer más de lo que está pasando. Y mi hermano todavía estaba en Washington y yo salí luego del closet, salí del closet con novio y él y yo decidimos, yo siendo una persona bastante pública, de mis amigos, saliendo por todos lados, él una persona súper privada toda la vida, tomamos la decisión o sea, tomamos la decisión no técnicamente, pero queremos como predicar con el ejemplo. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos todo lo que hace una pareja en público. Salíamos a bodas juntos, bailábamos juntos en la boda, hacíamos esto, nos presentábamos como novios en donde sea que fuéramos, y solo pensar que tengo 35 años, eso fue cuando tenía 26, lo poco usual que era a mis 26 años ver a otra persona haciendo eso. O sea, me siento viejísimo, pero es impresionante que en verdad en esos tiempos yo de peladito nunca vi a una pareja gay en una boda, nunca. O sea, yo nunca en mi vida había visto una referencia de alguien en mi círculo social de 2 hombres llegando y tomándose foto, y dije, foto con la novia, y yo dije, todo esto lo estoy haciendo yo. Y lo hacíamos y ahí es donde conecto con la señora Miriam. Me aguanté las ganas de llorar porque mucho de lo que ella habla y articula es el sentimiento que hay en mi mamá. En mi familia, el motor principal es el amor. O sea, mi papá y mi mamá son estas personas que no solamente te mostraban el amor, sino te lo decían y te lo refrescaban si podían cada 15 minutos. Y eso es lo que mi hermano y yo sentimos toda la vida. Entonces, cuando ya nos estábamos de alguna manera haciendo lo que hace cualquier pareja afuera, yo nunca sentía miedo porque yo sabía que en mi casa tenía un papá y una mamá y un hermano menor. Mi hermano menor se llama Javier Chanis y yo te puedo decir que muchas veces siento que él es hasta más activista que yo, porque es una cosa impresionante la manera en que él agarra nuestra lucha y la hace propia, sabiendo que pues no tiene mucho que perder también. Entonces, esta formulación de familia moderna que llamo yo es la que nos permite a nosotros. Entonces ahí es donde obviamente tenemos que visibilizar mucho más, porque no todos contamos con esos núcleos familiares fuertes, no contamos con esos núcleos familiares que dan el apoyo suficiente, y por consiguiente hoy, en el mes del orgullo, 2020, todavía tenemos que estar hablando de personas que las botan de casa, personas que las desheredan, personas, ¿no? Entonces, no solamente es hablar de lo positivo, pero también
hablar de ese tipo de cosas que hay que de alguna manera enfocarse en mejorar. Gracias, Jorge. La verdad que sí creo que lo que tú mencionas y haces una transición perfecta. Yo, antes de darle la palabra ahora a Susana y que nos pueda conversar un poco sobre su tema, quiero aprovechar esto que nos observa Jorge sobre la importancia de poder contar con ese apoyo, más allá de cualquier expectativa. Me encanta cómo lo planteas de, bueno, mi hermano es hasta más que nosotros, porque quien conoce a los hermanos Chani sabe que eso es mucho decir. Entonces, me encanta eso que tú dices, porque nos pone a pensar también cuántos casos existen que no necesariamente cuentan con ese apoyo. Entonces, eso lo vamos a conversar con Susana ahorita, pero antes de eso, señora Miriam, quisiera que para como darle un poco no cierre, pero aterrizar con este tema de las familias biológicas, nos cuente un poquito sobre lo que hace PIFLAC aquí en Panamá y el apoyo que pueden brindar a padres a través de su organización y el maravilloso trabajo que hacen. Nosotros al final, luego del taller, del conversatorio, vamos a sugerencia de los panelistas, vamos a elaborar como una hoja de ruta con algunos recursos y referencias que podemos compartir tanto con quienes participan aquí como a través de nuestros diferentes entornos. Pero sí me gustaría escuchar y que cada uno pueda también explicar un poco. Entonces, si nos puede explicar, señora Miriam, ¿qué es PIFLAC? ¿Qué hace PIFLAC? Con mucho gusto, Mari Carmen, con mucho gusto. Bueno, PIFLAC nació precisamente de que me fui de viaje con mi hijo, que me invitó para que yo aprendiera. Fue el primer viaje que hice sin ninguna asociación. Yo fui como una persona, una madre más. Y estuvimos en Perú, y al venir de allá, la convención que había, en la que participaron 25 países, yo vine tan motivada, y yo sin saber nada y sin haber tenido ninguna experiencia de lo que es tener una asociación, y mucho menos LGBT, y no sabía en lo que me estaba metiendo. Regresamos, y yo dije, y le conversé a mi hijo, me parece que hay mucha necesidad aquí en Panamá de tener una asociación que sea de los padres de los jóvenes LGBT. Además, mi propósito fue que los papás tuvieran dónde llegar cuando se sintieran como me sentí yo, que me sentí confundida, que me sentí muchas veces desamparada. ¿Por qué? Porque por la forma como fui criada, esos temas todos eran tabúes. Entonces, nosotros en PIFLAC, al fundarlo, ya PIFLAC tiene actualmente, en octubre va a tener 8 años. Regresamos a Panamá y yo fundé PIFLAC con mi hijo en el 2013. Y PIFLAC, ¿qué hacemos? En PIFLAC promovemos el respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual, acompañando a nuestros hijos, acompañando a los papás de esos hijos, y a los amigos de la diversidad también. Los acompañamos, los guiamos, les damos docencia, o sea, los empoderamos para que puedan acompañar a su hijo de la mano. Y también nosotros pretendemos fomentar una cultura de respeto y el ejercicio de los derechos humanos en un plano de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Desde entonces nosotros, más que nada, damos muchos talleres, muchas capacitaciones. Nosotros también recibimos con los brazos abiertos. Somos una gran familia, no recibimos solamente a los papás, a sus hijos. Cuando nos reunimos es como una gran familia. Hacemos reuniones de apoyo familiar, padres con hijos, o en otras ocasiones solo los papás, para que sientan más libertad de hablar de sus problemas, y los apoyamos en todo lo que nos sea posible. Somos la conexión entre un grupo como si dijéramos el departamento legal, y somos también, le damos los contactos de lo que es la ayuda psicológica, para que si en algún momento necesitan ese apoyo, pues lo tengan. Nosotros nos sentimos como una gran familia. Las mamás y los papás somos 20 actualmente activos, y nosotros todos recibimos con los brazos abiertos a los padres y a los hijos que sientan
que están un poquito, como quien dice, perdidos en el momento que sus hijos les hablan de su orientación sexual o de su identidad de género. Muchísimas gracias, señora Miriam, por hacernos esa introducción y parte de los objetivos de este conversatorio era precisamente crear un espacio para dar visibilidad al trabajo que hace PFLAG y hacerlo en un entorno así muy familiar, muy personal, donde con mucha emotividad podamos compartir estas historias que yo creo que resuenan probablemente en muchos de los que nos escuchan hoy. Así que le agradezco por el trabajo que hace PFLAG y por habernos acompañado con esa experiencia, y le vamos a dejar en el chat para quienes participan también, para que puedan seguir las redes de PFLAG y puedan estar pendientes a las actividades que hacen, y ahí también están todos sus contactos, y en efecto es como una gran familia, lo puedo decir yo que he estado en reuniones con PFLAG, y sí uno se siente muy dentro de un entorno de amor, que es algo muy hermoso, ¿no? Ahora nos vamos con el segundo bloque, pero vamos a hacerlo como una transición, porque no vamos a hablar tal vez de esas personas que se convierten en familia, de esas personas que son familias por decisión, de esos aliados, aliadas, aliades. Pero antes de que nos converses un poco sobre ese tema, Susana, no sé si de repente puedes hablarnos tal vez, me gustó mucho ayer que conversábamos, que tú contextualizaste el tema del amor familiar a través de la educación, o de lo que tú en tu experiencia has visto, o cómo nosotros podemos ir dentro de nuestros entornos y dentro de nuestros hogares y con nuestros niños y nuestros jóvenes, ir creando una cultura de conciencia, de respeto, que permite una mayor apertura cuando vamos a hablar de familias y el apoyo que se le puede brindar en un momento dado a alguien que queremos, ya sea por sangre o no. Entonces, tal vez sí puedes comenzar compartiendo eso y después transicionar al tema de las familias elegidas, que es un tema que pues tú lo mencionaste y nos pareció genial, porque no hay mejor término. O sea, es una familia que está ahí por decisión, un apoyo que está ahí por voluntad y también por mucho amor. Así que no sé si puedes comentarnos un poco sobre ese tema. Sí, claro. Bueno, esto es algo muy difícil, pero muy importante. O sea, todo el mundo necesita una estructura de apoyo y amor y solidaridad, ¿no? O sea, puede tener varias formas, pero esa necesidad la tenemos todos, ¿no? LGBTIQ+, o heterosexual, o quien sea. Eso es algo fundamental de la experiencia humana, ¿no? Y muchos de nosotros somos tan afortunados de tener familias que nos aman, que no pensamos en una alternativa. Pero en la comunidad LGBTIQ+, la triste verdad es que muchos no pueden contar con sus familias nucleares, ¿no? O sea, al contrario, que muchos jóvenes, muchos adultos luchan con el saber que si empiezan a vivir sus vidas auténticas, que sus familias le van a rechazar de una vez. Y tienen que calcular eso, ¿no? Que es, o sea, ni lo puedo pensar. Y es ahí específicamente y especialmente donde entran las familias elegidas. O sea, las amistades que cultivamos, que encontramos, son importantes para todos, sobre todo en nuestra comunidad, porque incluso los que tenemos familias como las mías y con las mamás como la señora Miriam, que es increíble, o sea, tener ese reconocimiento de experiencias compartidas es súper importante, ¿no? Para tener esa avenida de buscar consejo. Pero para los que perdieron sus familias nacidas o adoptivas, esas familias elegidas tienen, no sé, representan algo mucho más profundo, para decirlo así. O sea, esas familias elegidas ofrecen a esta gente seguridad y amor y hogar y consejo. O sea, estas familias elegidas literalmente salvan vidas. Es así de simple. Claro, y tú nos comentabas, Susana, un poco de la experiencia, por ejemplo, en el desfile, y conversábamos un poco de la señora Miriam, lo que veía. No sé si quieres compartirnos esa anécdota que me pareció súper bonita también. Sí, claro, hay organizaciones en los Estados Unidos, tal como lo que hace PFLAG en los Estados Unidos y Panamá, que enfocan en esa pérdida de familia, ¿no? O sea, yo he visto en desfiles y en marchas y otros eventos
mamás y papás que llevan camisetas que dicen Free Mom Hugs o Free Dad Hugs. Y me da escalofríos porque al verlo ves a una gente abrazando a un papá o una mamá, obviamente por la primera vez en muchos años, en algunos casos en décadas. Y eso es algo tan emocional, o sea, los ves intentando no llorar o llorar. Y es algo que te quiebra el corazón, ¿no? Porque todo el mundo debe tener eso, todo el mundo debe poder contar con eso, pero en la comunidad nuestra, lamentablemente, no le toca a todo el mundo tener esa confianza. Y, y eso es súper triste, Claro. pero es importante reconocer. Y para también notar esto, que desde allí es donde viene la noción que la comunidad entera LGBTIQ+, somos una familia. O sea, hasta en los Estados Unidos, y me imagino que tal vez en Panamá y en muchos otros países, es muy común que alguien de la comunidad nuestra, disculpe, es muy común referirse a alguien de la comunidad nuestra, que sea amiga o desconocida, como familia. Es como como una contraseña secreta para saber que estás en un entorno seguro o por lo menos que alguien te vea tal como eres. Porque así ha sido y tiene que ser. Tenemos que pelear uno por el otro, aunque tal vez nunca nos vamos a conocer, porque tenemos que estar unidos adentro de la misma comunidad para seguir, para tener la fortaleza y la valentía de seguir luchando. Claro, y es un poco entenderse en ese sentido, más allá de aquellas personas con quienes yo tengo un contacto inmediato, entender la necesidad de ser agentes de cambio en ese sentido y estar ahí para la comunidad en términos amplios. Y ahí quería escuchar un poco, Álvaro, porque conecta mucho con el tema que hablabas tú y que tú nos recuerdas bastante, que es la humanización. Y tal vez darnos el contexto de por qué es tan importante que todos quienes nos vemos motivados a participar de alguna forma u otra, como aliados tal vez, o como familia, como menciona Susana, asumamos esa bandera sin vergüenza, sin aprehensión, porque puede ser que algunos digamos, bueno, pero es que si yo no necesariamente tengo un hijo o una hija que esté pasando por esto, o tal vez yo no tengo mucho que decir, no, mi voz tal vez no refleja una realidad porque no soy parte directa de la comunidad. Entonces quisiera que nos compartieras un poco por qué es importante, a pesar de esas aprehensiones, irnos con ese feeling de dar amor. Sí, yo quería como conectarlo además con lo que estábamos hablando del miedo hace rato, eh, porque muchas veces esta respuesta de miedo y de censura o incluso de rechazo, eh, otra vez, viene de la intención de rechazar una experiencia que yo no sé en qué va a acabar y que seguramente siento que va a ser un problema o que va a generar algún daño para mi hijo o va a generar como, ¿sabes? Va a ser una situación de malestar después. Eh, y muchas veces hay como ese rechazo a partir de ese temor. Um, pero una cosa bien importante como de recordar, y esto es una cosa estudiada muchas veces y que ya tenemos muchísima evidencia de eso, el factor más importante para tener una buena salud mental es tener vínculos sanos. Y los vínculos sanos empiezan en la familia. Y uno aprende a formar vínculos sanos desde la familia. Entonces, cuando tú tienes temor y tú censuras o rechazas a tu hijo y tú laceras un poco el vínculo, a veces con la intención de cuidarlo, pero al final haciendo una cosa que le hace más daño que bien. Eh, Muchas veces los papás lo hacen con la intención de vamos a cuidarlo para que no le pase nada malo, pero al hacer eso lo que hacen es que lo empujan o la empujan precisamente a un ambiente donde les va a pasar algo malo y les empujan sin ningún tipo de preparación. Y esa preparación se da con el ejemplo. O sea, no es solamente lo que los papás dicen, es cómo hacen, es cómo reciben, cómo escuchan, cómo se sientan con el hijo y dicen, ok, cuéntame a ver cómo es porque yo no sé. ¿Ok? Entonces, esa aproximación como de tratar de entender, un poco como dices tú, desde el amor, de reconocer, tengo mucho miedo, no sé de qué se trata esto, pero vamos a sentarnos a tratar de entender. Esa aproximación cambia todo, porque eso
garantiza a estos hijos y a estas hijas que ese vínculo no se va a romper. Y pasa un poco lo que decía Jorge, es decir, no importa lo que me digan en la calle, yo sé que mi familia, en el inicio de mi historia o en mi casa, qué sé yo tengo a mi gente que me recibe, que me da support, que me da apoyo, que me sostiene, a quien yo puedo recurrir en caso de que haya algún problema. No estoy solo. Hay esa sensación de no estoy solo con cualquier situación que me pase. Y eso hace que entonces haya una diferencia grandísima entre la salud de las personas que han tenido familias que les reciben y les apoyan y tratan de entender, aunque no entiendan muy bien, pero intentar entender ya ayuda un montón, versus las personas que sus papás les han rechazado, que los han botado de casa, que les dicen, no quiero hablar de esto, y te puedes quedar aquí, pero no toquemos este tema, ¿sabes? Y hay una censura a estas cosas, entonces hay un rechazo a una parte de esta persona, y usualmente, pues estas personas se sienten muy solas, no tienen esa sensación de familia, y salen afuera a buscarla, porque como dice Susana, todos necesitamos eso, o sea, todos necesitamos eso para estar sanos. Entonces, si tú no lo tienes en tu casa, lo sales a buscar afuera. Y esto lo sabemos desde otras situaciones. Por ejemplo, hace muchos años cuando se estudiaba mucho los muchachos que forman pandillas, nos dábamos cuenta que que son muchas veces muchachos que son rechazados en su casa, que hay situaciones de abuso, de rechazo, de abandono, y que no tienen esa sensación de familia y que salen a buscarlo allá afuera porque es necesario y se encuentran con alguien que aprovecha esa necesidad y que entonces forma una pandilla y usualmente los utiliza para hacer cosas ilegales, para ponerlos en riesgo, no sé qué. Y usualmente a quien atrapan es al muchacho ese, no al mastermind detrás de toda la operación. Si ves que usualmente es una persona un poquito más como sociopática. Eso que es un escenario terrible, nos sirve mucho de plantilla para entender lo que pasa acá, que es cuando tú no tienes un aspecto de una familia que te recibe y te acepta y te cuida y tal, tú sales a buscarlo allá afuera. Y un poco en la comunidad LGBTIQ+, eh, lo que se trata de hacer muchas veces es eso. Es esta sensación de, esta mañana hablaba yo con alguien, que para muchas personas, cuando uno está en una marcha de Pride, cuando tú eres homosexual, lesbiana, trans, etcétera, y estás en una marcha del orgullo, muchas veces es la única, como el único momento en el año donde tú sientes que no pasa nada, que no hay problema, que no hay amenaza, que nadie te mira mal, que todo el mundo te recibe, que hay aceptación. Entonces hay mucha gente que no tiene eso en el día a día. Y la comunidad presta eso, la comunidad presta esta sensación de somos una familia. Creo que Fundación Iguales tiene este logo de que todos somos familia, creo que es su slogan, ¿no? Entonces, es eso, porque eso es necesario. Entonces, mira, PFLAG, Fundación Iguales, yo tengo este proyecto con mi pareja que se llama Estos Dos Manes y que básicamente hablamos sobre ser una pareja del mismo sexo en este país. Y siempre llegamos al tema de la familia. Por donde vengas, llegamos al tema de tener un grupo de apoyo que te recibe y te quiere no matter what. Como que no importa lo que pase, tú eres recibido y vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Y eso es fundamental para la salud de la gente. No, y yo creo que escuchándote, Álvaro, y reconociendo el trabajo que hace, por ejemplo, Fundación Iguales, en el sentido de ser una organización completamente abierta a los aportes de todos y todas, de lo que cada quien dentro de su realidad quiere aportar y en la forma en que quiere colaborar, yo creo que el cielo es el límite en cuanto a las posibilidades que tenemos cada uno dentro de su realidad y dentro de su entorno de contribuir, por un lado, a esa humanización y por otro lado, a que nuestras comunidades, desde las más pequeñas hasta las más amplias, dentro de los ámbitos laborales, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras barriadas, podamos todos hacernos sentir un poco más seguros, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, Susana, regresando a ti un poco, me gustaría escuchar en tu experiencia, porque evidentemente pues tú vives en una sociedad que tal vez está un poco más avanzada, que Panamá es más grande, hay más gente y demás.
¿qué cosas tú has visto? ¿Qué cosas tú crees que son buenas? O sea, ¿cuáles son como buenas prácticas? ¿O qué cosas a ti te parece que podríamos tener presentes para traer a nuestras organizaciones acá? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Cómo tú crees que ese rol de comunidad se ve en tu experiencia allá, comparándolo tal vez como estamos acá aprendiendo, ¿no? Que estamos en un proceso de aprendizaje. Bueno, sí, claro. Y para mí el tema de un aliado es algo súper complejo, la verdad, y es algo que estamos mirando mucho ahora en los Estados Unidos con las protestas y Black Lives Matter y lo que estamos haciendo muchos activistas para fomentar conversaciones antirracistas. Y hay mucha gente que escucho diciendo, ay, es que no me siento que conozco suficiente sobre el tema. Siento que tengo que leer más antes de que puedo empezar estas conversaciones incómodas. Y lo que les digo es que hay muchas formas de ser aliado, hay muchas formas de mostrar apoyo y amor y solidaridad. No hay una sola manera de ser bueno, de apoyar, para decirlo así. O sea, de hecho, recién leí una cita excelente que decía efectivamente que en la revolución hay muchas vías y cada uno tiene que encontrar la suya, pero lo importante es seguir adelante. Y para eso me pegó bastante, porque es la verdad. O sea, el deber más importante de un aliado en nuestra comunidad es asegurar, como han dicho todos mis compañeros, asegurar de que sus queridos LGBTIQ+ saben que les amas, que les apoyas siempre, sin duda, y, o sea, incondicionalmente, ¿no? Pero también es importante decir que ser un aliado no es solamente asistir a desfiles, o sea, aunque eso sí es una manera excelente de mostrar solidaridad y es importante para nosotros sentir en esos desfiles que no somos nada más nosotros a quienes importa este tema, ¿no? Pero también ser un aliado puede tomar la forma de llamar y mandar correos a oficiales y gentes con poder de afectar cambio, ¿no? Ampliar mensajes de activistas y líderes como los tres que están en este conversatorio en sus redes. Empezar conversaciones con familiares y amigos, especialmente los que tienen mucho por entender, ¿no? Tienen mucho para aprender. Eso es lo más importante, es lo más difícil, pero es lo más importante, ¿no? También uno puede voluntar tiempo a campañas y organizaciones, o si es posible donar fondos. Pueden dar free mom hugs y free dad hugs. O sea, no puedo decir qué tan importante eso es para nuestra comunidad. O sea, también quiero decir que hay que rechazar el mito del aliado perfecto, ¿no? Que nunca se equivoca, que nunca dice palabras equivocadas. O sea, es imposible prometer que nunca vamos a cometer errores. O sea, es más fácil prometer que sí vamos a cometer errores, pero que sí vamos a intentar, ¿no? Pues lo que sí podemos es hacer ese compromiso. Un compromiso a estar presentes, a educarnos a nosotros mismos, como dice la señora Miriam, como dicen todos, a fomentar estas conversaciones y participar en actas de solidaridad. Y, sobre todo, cuando nos equivocamos, porque va a pasar, cuando nos equivocamos, tener la fortaleza de carácter para reconocer nuestros errores, para comprender el impacto que tenían, el daño que tal vez causaron, y aprender de ellos para seguir creciendo y mejorando como seres humanos y como aliados. Me encanta eso que acabas de decir, Susana, me llega muchísimo porque yo creo que en ese deseo de perfección o ese interés de estar ahí a la perfección, a veces nos quedamos paralizados y a veces nos quedamos en el miedo de cometer errores, de no entender, porque sin duda alguna, pues nosotros, o sea, yo como aliada, sé que tengo un mundo de cosas por entender y aprender. Y llegar a ese conocimiento va a través de hacer preguntas que a veces son preguntas difíciles. Entonces, y que a veces no es apropiado decirlas o no sabe uno cuándo tiene que hacerlas y cómo. Entonces me quedo con tu mensaje de, más que enfocarnos en la perfección, hacerlo con sensibilidad y no dejar de estar ahí.
O sea, que el miedo no nos paralice, no dejar de estar ahí, no dejar de buscar oportunidades para pararnos firme del lado de las personas que amamos, ya sea familia elegida o familia biológica, y demostrarle a través de nuestros actos, por pequeños que sean, que estamos aquí para ellos y que queremos también un mundo mejor para ellos. Entonces creo que me llega mucho ese mensaje y es muy alentador el hecho que nos quites un poco el peso de la perfección de nuestros hombros, porque siento que como seres humanos también tenemos que humanizarnos nosotros de cómo, qué es lo que podemos dar. No podemos siempre dar todo ni ser el que hace esto acá. Entonces me encantó muchísimo ese mensaje y como cierra este espacio de hablar sobre lo que puede ser un aliado o una aliada, es muy poderoso. Y ahora nos vamos a las familias nuevas, que aquí tenemos, bueno, la señora Miriam también dentro de ese rol, acompañando a Pau, pero aquí tenemos a 3 familias nuevas en proceso, en diferentes etapas de proceso, de evolución, bueno, y la mía, ¿no? 4, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar con Jorge, que creo que ya nos ha dado como una breve introducción al decir, o sea, hace estos años, no vamos a tirar la cédula más, ya él lo hizo, yo probablemente me puedo imaginar y percibir, y no, o sea, estabas creando un modelo, o sea, estabas trazando tu propio camino y un camino que tú no habías visto y que no habías conocido. Hoy en día, en tu posición, en la posición de Álvaro, en la posición de Susana, creo que es bonito poder escucharlos para que quienes vienen detrás ya vean qué se puede lograr y qué se puede hacer. Pero entonces, dentro de ese camino nunca antes explorado, obviamente hay retos, hay dificultades, y quería que nos contaras un poco cómo ha sido para ti. Cuéntanos sobre querer construir una familia nueva en el entorno y en el mundo que vivimos ahora mismo en Panamá. Sí, actualmente, como para hacer la intro rapidito así en un tweet, yo tengo 8 años con el que actualmente es mi esposo, tenemos 3 años casados en Nueva York, obviamente no en Panamá. Vivimos juntos, compartimos apartamento como cualquier otra persona. Yo quiero decir como un poco lo que dijo Susana, que hay que hacer preguntas incómodas y que la gente cada día, de alguna manera, por lo menos cada vez aprenden más a hacer esas preguntas menos incómodas de la manera como más, de verdad, más normal que se pueda. Yo también quiero hacer referencia porque muchas personas nos escuchan y sienten que es como que para dónde agarro. Es normal porque yo a los 26 años, yo no había, aparte mi hermano recién salido del closet, yo no me había sentado por horas o nunca me he ido de viaje o nunca había compartido más de un par de horas con una pareja gay. Yo no sabía cómo funcionaba, cómo no funcionaba, qué se hacía, qué no se hacía, qué tan difícil era. Y entonces, de alguna manera, yo viví mi vida en pareja de la manera más transparente. Siempre dije, cuando hablo de este tema, yo soy una persona extremadamente transparente. Y cuando alguien me hace una pregunta que yo siento que no es correcta, yo no soy esa persona que lo toman mal, sino le respondo y lo educo y le digo, mira, la próxima vez que quieras hacer esa pregunta, lo puedes hacer de manera diferente. Entonces, la verdad no sé qué tanto te puedo explicar. O sea, yo vivo mi vida desde hace 8 años de la manera más tradicional de como cualquier otra pareja la viviría. Obviamente, en todo este andar de yo querer lo mismo, de igualdad de derechos, es en donde me he encontrado con barreras grandes, como soy miembro de un club que no tiene nada que ver con leyes panameñas, y cuando voy a sacarle el carnet a mi esposo, me dicen que no, porque no. Y cuando me entero y pregunto, me doy cuenta que ese mismo club no le pide a ninguna otra pareja el certificado de matrimonio, o dan carnets a parejas que ni siquiera están casadas, solamente porque son hombre y mujer, pues le dan su carnet y perfecto. Eso obviamente lo he venido como, ¿y por qué no? Y en ese cuestionamiento que hablamos en la reunión que tuvimos previa, en ese cuestionamiento de no tener miedo y de llegar a un seguro y decir, yo quiero poner a esta persona de beneficiario como mi esposo, y que se queden morados o verdes, como que esto qué es, cómo se hace, ya estás empezando una conversación, porque muchas empresas no tienen esos protocolos. Hoy en día, cada vez siento que, obviamente, con la influencia de empresas extranjeras se maneja mucho mejor,
pero es lo que yo siempre digo, tú sales de un closet y no puedes volver a meterte. O sea, tú saliste del closet y saliste. Tú no puedes estar no diciendo que tienes novio o no diciendo que tienes esposo, porque cómo te van a ver, qué es lo que va a pasar. Tienes que hacerlo. Habrá muchos momentos incomodísimos, pero ahí es donde se van, de alguna manera, logrando cambios como los que vemos hoy en día en ciertas empresas en Panamá. Y yo creo que ahí tú has tocado un punto clave que me gustaría también conversar con Álvaro en el sentido de que si es difícil para una pareja tradicional, esos primeros años o tratar de ir poniendo todas las cosas como en su lugar, económicamente, emocionalmente, planes a futuro, convergir en un solo camino, dos vidas que tienen sus propias ambiciones, sus propias perspectivas, sus propios sueños. Ahora encuéntrate tú con situaciones que son como piedritas en el zapato, o sea que como tú dices, ¿no? Yo vivo mi vida de la forma más tradicional posible, tranquilo. Sin embargo, en el día a día hay una serie de como pequeños obstáculos que van sumando, ¿no? Entonces, hablábamos ayer, Álvaro, cuando preparábamos esto, un poco del contexto de los privilegios, y quería que nos compartieras un poco, como parejas comenzando una vida en familia, desde tu perspectiva, ¿qué pueden ser algunas de las cosas que son como alertas, ¿no? Como banderas rojas, cuáles son realidades que tú ves también en tu experiencia de estas parejas que van comenzando este caminar? Bueno, yo lo que te lo puedo contar desde dos perspectivas. O sea, te lo puedo contar profesionalmente como con las cosas que he visto, porque me ha tocado en estos 20 años escuchar muchísimas historias y un poco ver el avance a medida que pasan los años. Y te lo puedo contar desde una perspectiva un poco más personal. Yo, similar a Jorge, también estoy en una relación con mi pareja hace 11 años, acabamos de cumplir el lunes 11 años, y hay situaciones que son, esta mañana de hecho hablábamos con alguien y le contábamos sobre el tema de hacer un patrimonio o comprar una propiedad, una casa para vivir juntos, este tipo de cosas. Eh, y contábamos lo difícil que fue para nosotros, por ejemplo, ir una y otra vez a diferentes bancos durante los últimos 10 años de nuestra vida, tratando de que nos recibieran, ¿sabes?, los papeles y nos consideraran como alguien para dar una hipoteca, por ejemplo. Eh, y alguien nos decía, bueno, sí, pero lo que pasa es que a mi pareja, que es heterosexual, también nos pasó, pues hay dificultad porque tú sabes, los salarios y el tema del crédito, no sé qué. Y, y en esa, por ejemplo, es una oportunidad, y esta es una persona que es una aliada, ojo, es una persona que da todo por esta causa, pero que en un momento puede haber un pequeño momento donde tal vez no nos estamos entendiendo con cuál es la dificultad particular que tienen nuestras familias en estos escenarios. Entonces, yo puedo decidir ponerme muy bravo y decir, tú no entiendes, no sé, búscalo en Google o algo así, ¿sabes? Como, anda a ver porque me molesta lo que estás diciendo. O puedo decidir, como dice Jorge, pues sentarme y conversar y hacer un poquito de docencia y educar un poco. Y fue lo que hicimos esta mañana, justo le decíamos, sí, bueno, es una realidad que los bancos tienen que revisar si tú eres sujeto de crédito y si vas a poder pagar, no sé qué, si pueden confiar en ti y tal. Pero antes de recibirte los papeles, si eres una pareja del mismo sexo, ya no te los reciben. O sea, ya ni siquiera se toman el trabajo de ver nada más. Entonces es un obstáculo previo que otras parejas no tienen. Y a nosotros nos pasa muchísimas veces. Finalmente lo resolvimos de otra manera y cuando lo hicimos hemos notado ya en los últimos años cómo hay, por ejemplo, algunas instituciones bancarias que han empezado a abrirse, sobre todo las que vienen de fuera, y ya algunas aquí locales se han empezado como a sumar, ha empezado a abrirse un poco a recibir a parejas del mismo sexo, que obviamente entendemos que su dificultad es porque el matrimonio no está aprobado en Panamá, entonces no hay ningún tipo de contrato, esto no es una familia oficialmente, ¿ves? Pero necesitamos empezar y por eso es importante el reconocimiento oficial de las familias nuevas, como decías tú, como familias. ¿Ves? Porque hay cosas pequeñitas en el día a día que se viven en estas familias que otra gente no se vive.
Y como no se lo vive, pues no se lo imagina. Y está bien que nos sentemos a conversar. Y yo quería, con lo que decía Susana hace rato, de que tenemos como que el aliado tiene que poder hacer algunas preguntas e informarse. Creo que además de eso, esto es de dos vías. O sea que la persona que es LGBTQ+, que es quien tiene un poco la experiencia de vida, tiene que también estar abierta a conversar. Hoy día es una comunidad que muchos hemos sufrido mucho, tenemos algunas experiencias de rechazo y demás, y a veces puede ser muy fácil hablar desde la rabia y decir, no te voy a explicar nada, edúcate tú, no es mi responsabilidad. Pero ¿sabes qué pasa? Sí es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, y ahí viene lo de humanizarnos, es nuestra responsabilidad vivir nuestra vida regular, como la de todo el mundo, para que la gente nos deje de ver como una etiqueta y nos empiece a ver como un ser humano. ¿Sí? Entonces pueda sentarse a conversar y decir, sabes, yo tengo amigas que me han dicho, nunca me había imaginado que había gente que pasaba por eso. Y claro, bueno, ya lo sabes, y ahora son gente que se suma a la causa, y esa alianza que hacen con la causa es mucho más fuerte. Y eso te lo estoy diciendo un poco desde el lado activista. Desde el tema de salud mental, por supuesto que es invaluable tener aliados y aliadas que se suman a la causa y que te reciben y que luchan por ti cuando hay un momento de necesidad. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No te oigo. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora sí, ahora sí. Sí me escuchan. Ok. Bueno, perdí un poco el audio, pero creo que el resto sí escuchaba a Álvaro y sé que venía entonces ¿Sí? una pequeña intro hacia, bueno, antes de darle la palabra un poco a Jorge, como para concluir este bloque, sí quería pedirle un poco a la señora Miriam que nos comentara también, ayer conversábamos un tema interesante y que es el manejo de los padres, tal vez. Hablábamos del tema de los límites en cuanto a las nuevas familias, o sea, a veces lo difícil que puede ser para los padres en términos generales asimilar y dar el espacio que necesitan estas nuevas familias para desarrollarse y cómo tal vez eso se siente un poquito más, no sé si es una extensión tal vez de ese temor de que va a ser un reto el elegir una vida en pareja, pero usted nos comentaba muy interesantemente en su caso, pues sobre la contextualización del caso de su hija, del caso de Pau y cómo más o menos tal vez en su momento veía como una pequeña diferencia y tal vez si nos puede expandir un poco sobre ese tema. Yo voy a ver Claro. si salgo un momentito mientras la señora Miriam responde esto y vuelvo a entrar para ver si soluciono lo de mi audio, pero los dejo un momentito. Claro que sí, con mucho gusto, Mari Carmen. Sí, tenemos que, los padres de familia tenemos que tener presente siempre que, como yo decía desde un inicio, amar a tus hijos no basta solo con amarlos, hay que demostrarlo. Y no es desde que están pequeños, con el hecho, por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros compramos ropa para los niños, yo tenía la manía de comprarles ropa que no le gustaba al niño e imponérsela, la ropa. Esto es lo que te vas a poner, y el niño luchando porque no quería esa ropa y yo se la imponía. ¿Con qué vas a jugar? Con estos juguetes. Juguetes de niña. No, él quería una pista de carrera y de autos, yo me enojaba. Entonces nos estamos poniendo siempre por delante. Cuando ya nuestros hijos llegan a ser adultos, por ejemplo, y deciden tener una pareja, tenemos que ser respetuosos, no solamente desde cuando están pequeños, sino siempre. Nosotros tenemos como padres que respetar la pareja que elijan, el trabajo que elijan, el estilo de vida que elijan, lo mismo que hacemos como respetamos a nuestros hijos cisgéneros, los que tenemos ambos. Y aunque no fuera así, eso es cuestión de respeto, eso es cuestión de humanidad, eso es cuestión de inculcar. El amor es parte de eso, respetarse mutuamente para poder dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones y sean encaminados en su propio camino. En mi caso, mi hija mayor es cisgénero, tiene su bebé, tiene su esposo. Yo no puedo meterme en la vida de mi hija, no puedo tomar sus decisiones, ella las tomará, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es que hay algunos padres que se veían su vida y sus expectativas de vida las querían realizar a través de sus hijos, ¿verdad? Entonces no les permitimos que ellos se realicen como quieran y no respetamos las decisiones que tomen, y eso es muy, muy importante.
Me encanta, señora Miriam, porque es un tema de límites y uno como pareja, nosotros pues que somos parejas súper jóvenes, va trazándose esos límites conscientemente a medida que uno va tomando decisiones y construyendo su propio futuro. Así A es. veces es duro compartirle a los padres que uno quiere establecer ciertos límites, entonces me parece muy interesante su perspectiva como madre y el reconocimiento de, bueno, es que quisiéramos como agarrarles de la mano en todo el proceso, pero sabemos que hay que dejarlos ir. Y antes de darle la palabra a Jorge, nada más para como hacer el full circle, Susana, quisiera escuchar de ti tal vez una contextualización de cómo ha sido tu experiencia, tal vez viendo dos ambientes, dos culturas distintas, estando tú casada, habiendo tenido boda acá, boda allá, y un poco cómo ves todo esto que hemos conversado a través de las culturas. O sea, cómo tú quisieras si nos puedes aportar tal vez tu experiencia en ese sentido. Sí, claro, claro, y con mucho gusto. Y también quiero regresar a este tema de privilegio. O sea, por tan solo vivir en los Estados Unidos, he tenido la oportunidad de casar al amor de mi vida. Hemos podido sacar seguro médico juntas, hemos podido comprar una casa, hemos podido hacer varias cosas que deberían estar disponibles a todo el mundo, y tan solo por la casualidad de estarnos en los Estados Unidos tenemos esos privilegios. Y siento que es importante reconocer cada de esos, o sea, reconocer cada éxito y celebrarlo, porque es importante reconocer que cuando ganamos una batalla no tiene valor, pero tiene esfuerzo, ¿no? Pero al otro lado también que es importante siempre recordar que la lucha más grande sigue. O sea, y los logros de un país inspiran a comunidades que todavía están luchando en otros lugares. Y es el deber de nosotros, como nosotros en los Estados Unidos, que hemos realizado ciertos éxitos, pelear por los que no tienen esas libertades todavía. Como un ejemplo, o sea, hoy en día hay 29 países alrededor del mundo donde tenemos alguna forma de matrimonio igualitario. Solamente 29, pero tampoco es nada, ¿no? Pero, por otro lado, hay más que 70 países en donde se criminaliza a nosotros por solo ser quienes somos. O sea, países con leyes contra los derechos humanos de nuestra comunidad, donde se nos pueden encarcelar o hasta matar por ser LGBTIQ+, legalmente. Y para ponerlo en contexto un poquito más personal, cuando viajo con mi esposa, siempre tomamos tiempo de antemano para investigar, para buscar leyes y noticias y cuentos de viajeros que han ido allá, porque no tenemos el privilegio de presumir que vamos a estar seguras en cualquier lugar en el mundo. O sea, hay que siempre calcular si nos vale la pena a nosotros conocer a un lugar que queremos conocer, si no vamos a poder caminar agarrada de la mano, si vamos a tener miedo de que alguien nos vea siendo demasiado cariñosas, ¿no? Y hay muchas ocasiones en que la gente nos ha preguntado si somos hermanas, y te cuento que no nos parecemos para nada, porque es más fácil para ellos, ¿no? Pensar eso que enfrentar a su incomodidad, ¿no? Y honestamente ha habido muchos casos en que decimos sí, porque mentir en esa situación nos permitió sentir más seguras. Así que todos tenemos ciertos privilegios, pero no son universales ni siquiera adentro del mismo país. Pero como digo, yo tengo que reconocer los privilegios que tengo, y hay que colaborar y tener solidaridad con mi comunidad en Panamá, que ni siquiera los tiene. Claro, no, te agradezco, y es, es, es tal cual tú lo mencionas, Susana. Yo creo que acá en Panamá somos definitivamente, y tenemos que seguir siendo los muy críticos, pero también creo que tenemos tierra fértil para seguir haciendo el trabajo que debemos hacer hacia adelante. Entonces, en ese sentido, Jorge, quisiera como para darle un poco la conclusión a este tercer bloque. Tú, además de todo, eres empresario y no has jamás separado, o sea, viéndolo desde afuera, bien objetivamente, y tú y yo no hemos conversado tampoco de este tema, pero jamás he visto que tú hayas separado
tu identidad de tu negocio. Al contrario, o sea, es muy parte de tus negocios, es muy parte de los negocios de tu hermano también. ¿Qué podríamos emular? Yo creo que todos los que estamos aquí, muchos de los que nos están escuchando también, Divino. estamos en una posición donde podemos aportar en la toma de decisiones hacia cambiar también la forma de pensar de los negocios, que lo comentábamos un poco ayer. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, lo que estás diciendo es lo que traté de hablar al principio. Es como que a través de mis vivencias, tratar de visibilizar que hay gente gay y lesbiana. Te voy a hacer un solo ejemplo. Yo creo plataformas gastronómicas. Una de ellas se creó hace 3 años en Chiriquí, que se llama La Cosecha, que es un evento para generar turismo sostenible en la época de cosecha de café. Y el primer año que lo hice en el Panamonte. Y la fiesta final eran con 150 cafetaleros. Chiricanos la mayoría, familias tradicionales, tú me entenderás de dónde el tipo de crianza que tuvieron los señores. Y la edad media, promedio, en el evento eran como 45 años, la gran mayoría tenía 50 y pico, 60 y 70 años. Y yo cada vez que hago estos eventos, yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo visibilizar? ¿Cómo lo hago? Y yo me paré, estaba bañando, y era la fiesta final, me puse todo guapetón y estaba mi esposo, y ya estábamos casados en ese tiempo, o no me acuerdo muy bien, la verdad. Y le digo a Luis, que es una persona extremadamente reservada, pero le gusta este tipo de cosas, le digo, tú te pararías conmigo en la entrada del Panamonte y recibirías a todos los invitados y presentándote como mi esposo Luis Enrique en nombre, porque es mi fiesta. Y él me dice, chuleta, sushi, dale pues. y yo le dije, vamos. Y eso hicimos. Nos paramos en la mesa, en la puerta, y recibimos a 150 personas. Muchísimas gracias, bienvenido. Le presento a mi esposo Luis Enrique. Las reacciones eran como de película. O sea, nadie se quedó como, nadie hizo un sonido, pero tú veías ojitos así como, hola, o sea, así. Y el resto de todo, yo me sentí muy orgulloso de hacerlo. Luis ahí parado, nos quedamos como 45 minutos parados en la entrada. Y hoy, 4 años después, tengo hijos que salieron del closet, que sus papás le contaron esta historia hace 4 años. Y cuando se las contaron, fue como, no negativa ni positiva, pero fue como que, wow, man, siempre como que este sí tiene los patrones puestos, cosas que no debería ser la referencia. Pero en ese tipo de cosas yo siempre me he mantenido. Yo nunca he tenido miedo de cerrar o perder clientes por ser abiertamente homosexual en todo lo que pueda hacer. Yo hoy en día trabajo con marcas globales, una de las marcas más potentes que el mundo entero tiene, que ven en mi transparencia y en mi visibilidad como homosexual un asset. Entonces, de alguna manera uno va encontrando ese tipo de personas y marcas que pues valoran ese tipo de cosas y con las que haces la diferencia. No, y me encanta que lo pongas con esa claridad, porque yo creo que cada vez más, dentro de muchas cosas negativas que tal vez pasan en nuestro entorno, siento que los negocios están necesariamente teniendo que volver más auténticos y sí. más genuinos en muchos aspectos, ¿no? Una sola cosita, que haberlo escuchado de Álvaro me valora, ¿no? Cuando él habló de que ya no es tanto de que cámbiame este niño, sino como que enséñame qué es lo que hago con mi niño gay o mi niña lesbiana. Lo mismo está pasando con las empresas. O sea, es impresionante. O sea, tú y yo vivimos, todos los que están aquí, sabemos lo que era el Pride hace escasos, ¿qué? 5 años, 6 años. O sea, ni una empresa, todos calladitos. Hoy en día el común denominador es ver los logos con la bandera, sacando de alguna manera mensajes de apoyo. Y es bien, bien lindo, sabiendo que tenemos muchísimo por hacer, porque hoy en día aquí en Panamá, como lo mencionaba Susana, tú tienes un gran privilegio de poder sacar seguro y hacer todo lo que quieras, pero hoy en día aquí en Panamá, a rajatabla lo digo, una aseguradora le saca seguro de vida al señor para su esposa, para su querida y para su segunda querida, y se lo celebran,
pero a mí me dicen, cuando digo que quiero poner de beneficiario en mi seguro de vida a mi esposo, me dicen, mire que, deme un segundito, te hablan una semana después y para decirte que no. Actualmente, muy pocas compañías sí aceptan tener de beneficiario a tu pareja sin darle mucha vuelta, pero de ese hay obviamente muchísimos más ejemplos. Y para eso estamos aquí Sí, hablando claro, por supuesto, hacia allá iba, tal cual. Yo creo que las empresas que se monten en el tren, primero que lo están haciendo no solamente con respecto de quienes están afuera, sino también de la gente que está adentro, de quienes tú quieres que se pongan tu camiseta, de quienes tú quieres que estén ahí, sobre todo en tiempos económicos difíciles que se vienen. Tú quieres un equipo de trabajo, un grupo organizacional que se sienta identificado en la empresa para echar para adelante. Entonces, eso viene de reconocer que ese grupo está compuesto de personas y de una diversidad que también es representativa de lo que tienes del otro lado, ¿no? De los clientes. Entonces, creo que esa conexión, Jorge, es muy importante y creo que de alguna forma es un aporte que se hace indirectamente también a las familias jóvenes que están comenzando y a aquellos que vienen. Y creo que ustedes, tal vez Álvaro, Jorge, Susana, están siendo pioneros aquí en muchas cosas, están trazando camino, pero viene un grupo de gente detrás que también vienen con mucho entusiasmo y viendo estos ejemplos creo que también van a poder trabajar desde su trinchera, como mencionaba Susana, porque todo el mundo aporta. Mari Carmen, Señora ¿puedo decir Miriam, algo? sí, claro, Sí, bueno, muchas gracias. Hay algo que quería agregar y es que, por ejemplo, nosotros los padres de familia, familiares y amigos por la diversidad, no nos quedamos solamente amando a nuestros hijos sin hacer nada. Nosotros estamos casualmente, hablando ustedes de las empresas, nosotros damos talleres, capacitaciones y nosotros llegamos a los municipios de Panamá y de La Chorrera, yendo a las instituciones porque tenemos que educar. Lo más importante es eso, educar, porque de qué me vale que yo, empezando de que tenemos que educar a nuestra familia primero, yo tuve que hacerlo y no toda la familia va a estar de acuerdo con tu estilo de vida y lo que estás haciendo. Yo paso por eso, a mí me tocó eso, pero nosotros estamos tratando de llegar a los municipios, a las instituciones. Ahora tenemos en plan para este año, nosotros tenemos que llegar a la Policía Nacional, por ejemplo, a los estamentos de mujeres. Hay tanto por hacer, porque las mamás no nos podemos quedar nada más amando a nuestros hijos. Yo quiero mandar este mensaje a los papás. Yo puedo amar a mis hijos, a mi hijo biológico y al resto de mis hijos LGBT, pero yo tengo que hacer que mi voz se escuche, que la voz de mis hijos se escuche. Yo tengo que hacer que todos sus derechos se cumplan, porque no es justo que yo tengo 2 hijos y mi hija mayor tiene derechos y tiene sus obligaciones, y mi hijo menor también es talentoso, es buen profesional, pero no es merecedor de tener derechos en este país y ser tratado como una persona con derechos. Así es que sí tenemos que ser activistas desde el amor. así es. Muchísimas gracias. Esto es casi como para que todos nos motivemos solamente escuchando a la señora Miriam y Nos sintamos hagamos un tatuaje activados. así todo. Así es. Álvaro, te escuchamos. Te escuchamos, Álvaro. Gracias. Mari Carmen, yo quería como retomar además, como hilar 2 cosas que pasaron aquí ahorita en la sesión. Al inicio de la conversación, por ejemplo, cuando Jorge contaba su historia, él decía, cuando vas a salir del closet ya no puedes volver, no puedes regresar, tienes que hacer. Y un poco entiendo, y me corregirá si me equivoco, pero lo entiendo como una postura un poquito más como de activismo, obviamente, de que hay que hacer visibilización, uno tiene es eso que se dice siempre de que lo personal es político, ¿no? Y al final tú, pues, tienes una pareja y tú vas a pedir un seguro de vida y tú no niegas a tu pareja, tú te presentas como tal. Y eso funciona muy bien en términos del activismo para visibilizar y para avanzar el movimiento. Pero por otro lado, mira, por ejemplo, lo que cuenta Susana, y yo me identifico muchísimo, a mí personalmente me ha pasado con Guille,
este tema de, hay lugares donde tú vas a hacer un viaje y tú primero revisas cómo son las leyes ahí, porque hay que tener cuidado. Tú no sabes si te van a recibir bien en el aeropuerto, no sabes si vas a poder caminar por la calle vestido de X manera o con alguna cosa, porque a lo mejor es un lugar muy machista, o si vas a agarrarte de la mano o no. Entonces, en ese sentido, hay situaciones donde si la salud está en riesgo, hay personas que tienen que volver al closet por un flash, por un momento y decir, somos hermanas y ya, y mentir para salvar tu vida. Y eso no significa, y eso es un discurso más de salud. Entonces quiero como llevar la conversación a estas dos cosas, que hay una conversación más hacia el activismo que es necesaria y también hay un discurso de salud que es necesario. Necesitamos preservar la seguridad física de las personas. Entonces, y por supuesto la salud mental. Entonces, resulta que hay momentos donde va a ser difícil decidir. Y lo que quiero decir es, tenemos que estar en paz con que hay momentos donde va a ser difícil decidir. Y va a haber momentos donde vamos a poder hacer una postura abierta allá afuera y defender muchas cosas. Y va a haber otras situaciones donde a lo mejor tenemos que preservar nuestra seguridad para luego poder hacer esta postura. Y se lo digo porque puede haber muchas personas allá afuera que estén escuchando, gente joven incluso, que está tomando estas conversaciones como referente y que bueno, no sabe qué va a ser mejor para ellos. Lo que yo les diría es que les invito como a revisar cuáles son sus circunstancias en cada momento y en la medida de lo posible, a veces ayudar a avanzar el movimiento. Tú puedes hacerlo estando en una marcha, pero en caso de que no sea seguro para ti estar en una marcha o decirlo allá afuera, a veces ayudas muchísimo solo siendo tú en tu casa, con tu familia, con el primo o la tía que no entiende, y contándole, invitándole a tu casa y diciendo, vamos a cenar en Navidad, ¿sabes? Y mostrándole cómo es tu familia y que tú también tienes aspiraciones y un trabajo y pagas impuestos, humanizando, otra vez, humanizando esto para que de nuevo, no vean a las personas como etiquetas solamente, sino como seres humanos. Y eso ayuda muchísimo. Y eso yo creo que es ese empuje de ese avance del movimiento que se está dando un poco backstage, como tras bastidores. O sea, se está dando en las casas, cuando cada persona sale del closet y le dice a su papá, papá, me pasa esto y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Yo creo que es bien importante eso, que la gente sepa que es una decisión en cada momento. Y hay momentos donde tú dices, en este momento no es seguro para mí decir esto, ¿ok? Porque cuando uno está en situaciones donde sí lo puede decir, eso es una situación de privilegio. Eso es una situación donde tú dices, aquí estoy seguro para decir esto y yo puedo ayudar desde mi privilegio, un poco lo que hizo Jorge. Este es mi evento, es mi fiesta, yo lo voy a llevar como yo quiero, ¿ok? Este es mi esposo. Y entonces se lo presentas a todo el mundo y la gente se lleva una idea a su casa. Y eso ayuda desde un lugar de seguridad suyo a avanzar una causa. Y yo creo que, ¿sabes? Hay como que quiero dejar eso en la mente de la gente. Me parece súper, digo, además de que obviamente viene dentro de tu rol, no, así como hizo Susana hace un rato hablando de que no hay aliados perfectos, creo que eso nos quita también un poco el peso de los hombros de tener que ver ese activismo en todo, o sea, de tener que representarnos en cualquier tipo de activismo. Nosotros en el museo hablamos mucho de que parte de nuestra labor es que todo aquel que esté llamado a ser activista dentro de su realidad, dentro de su entorno y dentro de lo que esté inclinado. Una persona introvertida no va a ser el mismo tipo de activista que una persona extrovertida. Una persona creativa no va a ser el mismo tipo de activista que una persona que está inclinada tal vez a las matemáticas, no sé. Entonces, todos tenemos un papel que jugar. Entonces, me encanta, Álvaro, porque a veces uno sí siente como la presión de, oye, pero tú ¿por qué no estás en todos los bailes? Exacto, porque tú no estás en todo, o porque tú no te manifiestas sobre este tema u otro tema. Creo que nos ayuda mucho escuchar de ti que podemos como mantenernos en nuestra línea, que no tenemos que estar dispersos, no tenemos que estar en todo y tenemos que sentirnos cómodos y seguros con cómo estamos manifestándonos y cómo estamos siendo activistas, sin
que eso signifique quedarnos paralizados en el miedo, como hablábamos hace un rato con Susana. Entonces creo que eso amarra súper bien toda esta contextualización del activismo, y quisiera robarles unos minutos. Tenemos una pregunta, creo que podemos tomar como unas 3 preguntas si no les molesta, extendiéndonos como unos 15 minutitos más. Hay una pregunta que nos hacen sobre cuáles, qué tipo de dificultades o retos ven ustedes como parejas a lo que podría ver las parejas heterosexuales. O sea, ¿qué tipo de retos adicionales? Bueno, ustedes han mencionado algunos, pero tal vez se refieren aquí durante los primeros años de la pareja. Yo quisiera aquí nada más, en estos días estaba leyendo un artículo que decía que las parejas de la comunidad LGBT podrían darle serían buenos educadores para las parejas heterosexuales en cuanto a temas de comunicación. Y siento tal vez que hacen un trabajo de fortalecerse y de introspección al momento de entrar en conciencia de que esta es mi identidad. Y eso los lleva mucho más fortalecido. A veces en las parejas heterosexuales no necesariamente hacemos ese trabajo. Yo soy abogada y trabajo temas de familia a veces, y yo les digo, mira, a veces los problemas son porque tú te enfocas hacia afuera y no necesariamente hiciste el trabajo hacia adentro. Entonces siento que por ahí pueda venir algo. Pero quisiera que ustedes nos compartieran en su experiencia qué retos aquellos que están comenzando una relación propios de sus relaciones que tal vez no viviría yo, Mari Carmen, con mi esposo en la mía, ¿no? No sé si alguno, bueno, Susana. Yo puedo empezar. Excelente. O sea, yo ni siquiera me di cuenta hasta llegar a la universidad de que estaba atraída a las mujeres. Y de allí fue una lucha interna muy profunda, porque era abrumador, no porque tenía miedo de que mi familia me iba a rechazar o que sea, pero por eso demoré bastante, o sea, escondí esa parte de mi identidad, por decirlo así, y no llegué a salir del closet a mis padres hasta los 26 años. Tú también. Y mira ahí dónde estás, pues. Estamos hablando hace 5 años cuando fue todo esto. O sea, esto ha pasado mucho en 5 años, ¿no? Sí, sí, claro. Para mí más tiempo, pero bueno. No hablamos de eso. Detalles son ¿no? No, pero o sea, lo que me dio la valentía de salir del closet finalmente en ese momento es porque había conocido al amor de mi vida. O sea, yo ya estaba con mi esposa, esto fue, bueno, para dar contexto, esto fue hace 8 años, y yo me di cuenta que ya en ese momento, aunque lo viví muchos años evitándolo, que ya era necesario que ellas conocieran esa parte de mi ser, porque yo sabía que iba a casarme con esta mujer y ya no había otra opción. Así que puede ser súper difícil, puede ser muy incómodo, pero también te puede dar una valentía, porque cuando te encuentras con tu pareja, sabes, si es una relación del mismo género, sabes que va a ser difícil, ¿no? Sabes que te están uniéndote, pero con un reto adelante que tal vez nunca va a acabar, porque como dijo Álvaro, dice que uno no sale del closet una vez y ya. O sea, seguimos saliendo del closet más o menos diario, cada vez que empezamos nuevo trabajo, cada vez que alguien me pregunta cómo se llama mi esposo, tengo que ver, dije, en este momento, ¿qué digo? ¿Me vale la pena? ¿Esta persona me va a abusar verbalmente? O sea, hay que decidir, ¿no? Y eso va mejorando un poco, se va poniendo un poquito más fácil entre más tiempo fuera del closet, pero es algo que todos vivimos. Y para mí, esos primeros años con mi esposa me ayudaron bastante en eso, tanto con comunicación entre nosotras, pero también en sentir esa confianza fuera de nuestra relación. Así que, no sé, un poquito agridulce, ¿no? Te da mucho, pero también hay que ser honestas, tanto con uno mismo que con tu pareja, que no va a ser una vida así tan fácil como si fueran una pareja heterosexual. O sea, eso es parte de la vida que nos toca,
si tenemos la oportunidad de vivir nuestras vidas auténticas. Es parte del paquete, para decirlo así, ¿no? Excelente, me encanta Susana. Y creo que sí, es como, lo percibo tal vez como cuando tú sientes esa conexión con una persona que no es necesariamente lo que tú estás buscando cuando te pruebas diferentes personas, porque asumes que esto es lo que es. Eso te crea como tal vez un poquito una expectativa de, bueno, o salto del barco, yo sé lo que me voy a encontrar, pero las relaciones, te escucho que pueden ser un poquito más serias más rápido, ¿no? O sea, cuando ya te ves dentro de ese contexto, ¿no? Y no sé, Álvaro, si quieres comentar algo ahí sobre tal vez el impacto que puede tener esto en la misma relación, o sea, en cómo se va desarrollando y creciendo la relación en ese contexto. Sí, yo creo que así mismo como hay esta dificultad, como lo dice Susana brillantemente, yo creo que cualquier persona LGBTQ+ puede, puede identificarse con eso. Cuando alguien te pregunta una pregunta que puede ser lo más regular del mundo, de tu esposo o tu esposa, y tú tienes que decidir en ese momento, ¿vale la pena decir algo acá o es peligroso decir algo acá donde estoy? De verdad es algo que mucha gente no se imagina, pero es un proceso que acaba siendo automático y tú lo haces sin ni siquiera cambiar la expresión de la cara, ¿sabes? Y entonces decides, no, es mi esposo. O dices, tienes alguna respuesta un poco de caja, ¿no? Pero esas dificultades que son individuales también son a veces en pareja. Entonces, y hay otras dificultades de pareja, sobre todo al iniciar, que tienen mucho que ver con los estereotipos y tienen mucho que ver con las expectativas que se tienen por el estereotipo. Por ejemplo, mucha gente no espera que las relaciones del mismo sexo duren. Todo el mundo dice, no, sí, ellos se van, y hacemos hasta chistes, esto de que 5 años en años gays son como 10 años en años heterosexuales, porque es que duraron bastante, es que nadie esperaba que duraran, ¿sabes? Hay esta expectativa que no se dice y no se reconoce, pero que la gente tiene en la mente. Entonces, esa expectativa tiene un impacto, porque la gente a veces no toma la relación en serio. No solo lo interno de la relación, sino la familia alrededor dice, sí, bueno, está saliendo con alguien. Sí, ese es el amigo, ¿sabes? Sí, ajá. Entonces no hay un concepto, un reconocimiento de, esta es una familia nueva que se está formando. La señora Miriam no me va a dejar mentir, porque esto pasa mucho con los papás y las mamás. Tienes a tu hijo heterosexual o a tu hija heterosexual y tú en tu mente ya tienes desde hace mucho tiempo la idea de que en algún momento va a formar una familia. Ojo, capaz esa persona no quiere formar una familia nueva, pero igual lo pensamos. Entonces tenemos esa idea, esa expectativa y cuando sucede, no hay mayor límite. Pero tienes a una persona LGBTQ+, a otro hijo, y de pronto cuando sale con alguien y empieza a haber una relación más seria, la gente a veces no espera que sea una familia nueva. Dice como, bueno, eso se va a romper en algún momento. Y eso es por el estereotipo. Hay una idea de que no son relaciones serias, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí creo que sí quería como rescatar lo de, bueno, otra cosa, lo de la privacidad, eh, porque creo que esto pasa mucho en consulta. Los papás que de pronto llegan porque tienen un hijo gay o una hija lesbiana o tal, y dicen, empiezan a presentar esta preocupación de qué hace este hijo sexualmente con su pareja. ¿Qué será lo que hace? ¿Será que se preocupan por él? ¿Y cómo es la intimidad de ellos sexual? Y a mí siempre me toca preguntar como, espérame, tú te preguntas estas cosas de tus otros hijos y ahí les cae en cuenta como que no, yo nunca me preocupo, no me pregunto eso es su privacidad. Yo, bueno, esta también es la privacidad de esta persona y necesitamos empezar a verlos como seres humanos que tienen derecho a su privacidad y tienen derecho a sus espacios. Entonces necesitamos quitar de estas parejas del mismo sexo que se forman la idea de que se trata solo de sexo. ¿Sabes? No se trata solo de sexo. Es una familia nueva que se está formando como se forman muchas más. Y además es una familia, para cerrar con lo que decías, que, que por su propia naturaleza tiene que retar muchos roles de género, tiene que retar muchas expectativas y entonces a lo interno tiene que conversar y practica una comunicación que es otro tipo de comunicación.
nos toca sentarnos, o sea, Susana no me va a dejar mentir, uno se sienta con su pareja y dice, bueno, ¿quién va a hacer tales cosas en la casa? ¿Cómo vamos a llevar el dinero? ¿Vamos a ser papás o no vamos a ser papás? Porque luego nosotros no podemos ser papás por accidente. O sea, eso no va a pasar. ¿Me explico? Entonces, si queremos ser papás, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar a este niño? ¿Qué va a pasar si es un niño o una niña con una pareja de papás del mismo sexo? Entonces, todo eso es algo que a nosotros nos toca conversar y que sería genial que las parejas heterosexuales también conversaran. Sería genial. Yo creo que la gente gay trae esto a la mesa y es un aporte cultural importante que deberíamos todos hacer. Me encanta, estoy 100% de acuerdo contigo, porque yo lo he visto del otro lado. O sea, y muchas veces tú ves a la pareja y tú dices, mira, esto no tenía que terminar así. Pero sí se van asumiendo muchas cosas, sí se van dejando de hablar muchas cosas, tal vez por aquellos privilegios que conversábamos y todas las circunstancias. Entonces, el abrir estos espacios para que haya un compartir entre parejas en términos generales, porque estoy segura que además de todo compartimos muchas de las frustraciones y quejas que tenemos, es algo, por un lado, que nos permite crear ese contexto de humanización, o sea, todos tenemos retos similares, y a la vez ir abriendo el compás de este contexto de familia que hablábamos. Así que, no queriendo extenderme más, yo creo que para mí esto ha sido un espacio más allá de cualquier expectativa. Yo quiero agradecerles a todos de todo corazón, de parte mía y de parte de todo el equipo del museo que, como saben, pues han estado en contacto con Francisco y con Carla también, que han estado trabajando tras bastidores para lograr que esto se lleve a cabo. Realmente es una experiencia increíble el poder abrir estas comunicaciones. No quiero decir esta conversación porque quiero decir estos canales de conversación con personas a quienes quiero, a quienes todos respetamos mucho, admiramos mucho por la valentía con la que afrontan no solamente su vida, sino el ejemplo que son para otros y los agentes de cambio que son dentro de sus entornos. Espero que disfruten el resto del día, que disfruten mañana, que celebren y que aquellas personas con quienes comparten sus vidas, hijos, parejas, pues que estoy segura que ahora mismo se están conectados o ven esto más adelante, se sentirán infinitamente más enamorados de ustedes, porque la verdad que son personas increíbles. Les agradezco muchísimo. Saben que en el museo tienen su casa, tienen este espacio. Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones. Creo que nos quedaron muchos temas por conversar. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que les vamos a facilitar a todos. Gracias a todos los participantes también. Marielba, muchísimas gracias, Marielba. Un saludo, un gran saludo y un beso muy grande. Mariana, gracias por apoyarme siempre, hermana. Gracias a todos. Esto va a quedar grabado, les vamos a transmitir para que puedan replicarlo. Sabemos que hay personas que tal vez no nos han podido acompañar hoy por diversas razones y ojalá se tomen el espacio porque creo que aquí nos quedamos con muchos conceptos súper importantes y valiosos y un activismo verdadero desde el amor. Así que con todo ese amor, los celebro, los quiero, aquí estamos para ustedes, esta es su casa. Y bueno, sigamos. Perdón, una cosa, a los que están participando, dejaron su correo electrónico grabado, les vamos a estar, una vez tengamos elaborado esa lista de recursos, queríamos compartir una lista de recursos para padres, madres, para todos quienes estén interesados en apoyar a sus seres queridos, así que tan pronto podamos tener eso listo, se los vamos a circular y a los panelistas por ahí les vamos a estar tocando la puerta para sentarnos a armar ese listado con todo el feedback que ustedes nos han dado, así que tengan un lindo sábado, disfruten. Y hasta luego, muchísimas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chaito. Feliz Pride. Happy Igual. Pride. Hasta luego, muchas gracias. Oye, perdón, la foto, perdón, Foto. no se vaya la foto. Ay, Sonrisa. se me olvidaba. Casi. Bueno, yo no sé si Carla la tomó, pero yo no había tomado foto, así que yo prefiero... Carla, si tú puedes tomar foto también, bien, porque yo aquí no soy muy ducha en esto. Bueno, saludos a todos, sonrisas. ¡Yay! Excelente. Oye, Muchísimas esto? gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a Chao. ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.